Hola, bienvenidos al tema 12 de Análisis de Datos 1 en Psicología. Como ya hemos comentado en temas anteriores, en este tema cambia completamente, damos un giro en el contenido del temario. Pasamos del análisis de datos descriptivo a el tema inferencial. Y para tratar el tema inferencial necesitamos conocer conocer un concepto fundamental, es el concepto de probabilidad. Y en este tema, en el tema 12, lo que vamos a ver es precisamente cómo se define la probabilidad y los distintos conceptos teóricos de la misma. Posteriormente trataremos más detenidamente el concepto, pero ahora mismo en este tema simplemente su definición. Es un tema muy importante, la probabilidad es un tema muy bonito, aunque al principio puede resultar un poquito más duro. No pertenece solamente a la psicología, pertenece a cualquier ciencia, por ejemplo, la física. La física, en física de partículas, ya no se define, por ejemplo, los electrones como partículas elementales, partículas con una posición en el tiempo y en el espacio definida, sino se definen en función de sus funciones de probabilidad. Toda la mecánica cuántica no se podría concebir si no es con el concepto de probabilidad. Es decir, que no somos los psicólogos los únicos que lo utilizamos, lo utiliza cualquier ciencia actual. Por consiguiente, su dominio va a resultar fundamental. En nuestro caso, lo va a ser porque necesitamos utilizar el concepto de inferencia estadística. Y en ese término de inferencia necesitamos hablar siempre en términos probabilísticos. Y por consiguiente necesitamos dominar qué es esto de la probabilidad. Bien, ¿qué es la probabilidad? El diccionario de la Real Academia da varias definiciones. En nuestro caso nos vamos a quedar con la segunda. Es decir, en nuestro caso vamos a considerar probabilidad como la posibilidad de ocurrencia de una serie de sucesos o acontecimientos. Un suceso, pues por ejemplo, que yo tengo un accidente cuando vuelvo a casa. Un suceso, que si una señora va a dar a luz, que sea un niño o una niña. Un suceso, tirar una moneda y que salga cara o cruz. A esos sucesos les vamos a asignar un valor numérico que nos va a indicar la posibilidad de que ocurran o que no ocurran. Entonces, por consiguiente, necesitamos siempre tener muy claro los sucesos a los que estamos asignando una posibilidad de ocurrencia, una probabilidad. ¿Por qué es importante la probabilidad? Bueno, hay muchas razones. En primer lugar, un poquito de historia, de forma muy sucinta. Resulta muy curioso que la probabilidad no haya surgido hasta el siglo XVII. Hay que tener en cuenta que ya los antiguos egipcios, los griegos, los romanos conocían los conceptos de probabilidad. Por ejemplo, como anécdota histórica, varios emperadores romanos tuvieron que prohibir el juego de las tabas. Las tabas eran como los actuales dados, lo que pasa es que eran realmente un pequeño hueso de los cervatillos o de las cabras, en forma similar al de un dado, y los legionarios romanos eran adictos a ese juego, se gastaban la mayor parte de su sueldo en el mismo, jugando a los dados, a las tabas. El problema tuvo tal seriedad que tuvieron que prohibirlas. Es decir, que ya tenían conceptos probabilísticos los egipcios, los griegos. ¿Cómo los griegos, unas mentes tan privilegiadas en matemáticas, consideraron no hicieron ningún desarrollo en términos probabilísticos? Pues probablemente porque consideraron que el azar, el caos, para ellos, no estaba sujeto a leyes, no estaba sujeto a ninguna estructura, a ningún patrón. Y lo mismo sucedería con los romanos. El caso es que hasta el siglo XVII no surge ningún trabajo sobre el azar, sobre la probabilidad. Y surge, curiosamente, cuando el caballero de Meray, un francés aficionado a
a los juegos de cartas, quería maximizar sus probabilidades de ganar los juegos de cartas. Pero no era lo suficientemente sofisticado matemáticamente como para saber cómo apostar para ganar, maximizar sus probabilidades de éxito. Así que le planteó a Pascal el problema, a Pascal le interesó, y Pascal empezó a intercambiar cartas con otro científico del tiempo, Fermat. Y en estas cartas, en este intercambio epistolar, es cuando surge la probabilidad. Se dan cuenta que es un tema muy interesante. Y curiosamente interesante porque en aquel momento y en aquellos círculos los juegos de azar eran muy relevantes, tenían una presencia casi continua. Ellos no llegan ni Pascal ni Fermat llegan a definir el concepto de probabilidad. Esto lo hará posteriormente Laplace, pero con un concepto de probabilidad clásica que veremos posteriormente. Entonces resulta muy curioso que toda la probabilidad surja de esta especie, diríamos, trivial de pregunta que le hizo el caballero Meret a Pascal. La trivialidad en principio, tal como nos puede parecer a nosotros, del origen de la probabilidad no debe hacernos olvidar su importancia. La importancia para nosotros, para los psicólogos, va a ser que tenemos que hacer inferencias sobre una población a partir de unos datos de una muestra. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, tratando en un ayuntamiento, estoy realizando algún tratamiento con mujeres maltratadas, a mí me va a llegar solamente una parte de las mujeres maltratadas. Hay otra parte a la que yo no voy a tener acceso. La parte a la que yo tengo acceso se llama la muestra, de la que voy a recoger una serie de datos. Pues edad, estado civil, historia de abusos, etc. Lo que nos interesaría ahora es, a partir de los datos de mi muestra, inferir qué sucede en toda la población de mujeres maltratadas, no solamente las que yo tengo. Y para hacer esa inferencia la tendré que hacer siempre en términos probabilísticos. Por consiguiente, dominar el concepto de probabilidad va a ser básico. Para aquellos que este argumento acerca de la importancia de la probabilidad no les convenza, les voy a dar un argumento más utilitario. Por ejemplo, en los casinos de Las Vegas. En los casinos de Las Vegas, ellos han realizado una serie de cálculos de tal forma que a largo plazo, es decir, a lo largo de muchos jugadores y a lo largo de muchas apuestas, el casino se queda con 3 céntimos de cada dólar que invierte el jugador. Con esos 3 céntimos de ganancia del casino se hacen verdaderas fortunas. En términos utilitarios, eso es muy importante. Pero obviamente el casino tiene que conocer las probabilidades de ganar y perder del jugador en cada una de sus diversas mesas de juego. Dados, ruleta rusa, perdón, ruleta, todos los juegos que tengan. Y esas probabilidades tienen que estar bien calculadas porque el margen de beneficios no es muy alto, es 3 céntimos de dólar. No obstante, si están bien calculados, el casino no tiene ninguna duda de que va a obtener unas buenas ganancias. Pero no solamente en juegos de azar como los casinos, el criterio utilitario es interesante. Las compañías de seguros, por ejemplo, funcionan con los términos de probabilidad. Si yo me hago un seguro de coche, un seguro de incendio, un seguro de casa, un seguro de vida, la compañía de seguros tiene que haber calculado muy bien qué probabilidad tengo yo de sufrir un accidente, de que mi casa se me incendie, de que se me inunde, etcétera, de tal forma que sus márgenes de beneficios estén ajustados a esas probabilidades. No es una cuestión baladí. Pero aparte de esos criterios utilitarios, a nosotros nos interesa la probabilidad, dominar la probabilidad, porque vamos a tener que utilizar la inferencia estadística, hacer inferencias de una muestra a una población. Y eso lo vamos a tener que hacer siempre en términos probabilísticos. Es decir, que no vamos a poder jamás decir de forma absoluta para un individuo en concreto, va a pasar esto.
lo vamos a poder hacer para la población. Bien, una vez dicho esto, vamos a meternos ya directamente con el término del concepto de probabilidad. Todos sabemos ya lo que es un experimento. Tenemos una asignatura en la carrera, que es diseños, y sabemos que un experimento es un proceso sistemático y replicable, por el cual obtenemos un conjunto de observaciones. La palabra más importante es sistemático y replicable. Sujeto a método y que lo puedan repetir personas en otros laboratorios. A partir de ese experimento tenemos una serie de observaciones, nuestras mediciones, que luego las traducimos en números a analizar. Y todo ese proceso sistemático, replicable, etcétera, está dirigido a realizar una comprobación o verificar una hipótesis sobre cómo funciona la naturaleza. En nuestro caso, nuestra naturaleza, nuestra conducta. ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos sigue nuestra memoria, nuestra percepción, nuestros procesos sociales de relaciones con el prójimo? Bien, y realizamos experimentos para comprobar o verificar esa hipótesis. Bien, eso es un experimento. Ahora, ¿qué es un experimento aleatorio? Le hemos introducido la palabra aleatorio. Es un experimento, es decir, sistemático, replicable, pero realizado al azar, que se puede repetir indefinidamente siempre en las mismas condiciones y cuyo resultado en cada ensayo no puede predecirse con certeza. Por ejemplo, tirar un dado. Yo puedo repetir el proceso de tirar un dado en las mismas condiciones, indefinidamente. Lo puedo tirar 10, 15, 1000 veces. Y puedo observar el resultado de cada tirada, es decir, el número de puntitos que aparecen en la parte superior del dado. Sin embargo, en cada ensayo yo no puedo predecir que antes de tirar el dado, qué cara me va a salir. Eso es un experimento aleatorio. Cualquiera lo puede replicar, yo puedo tirar aquí el dado 10 veces y usted en su casa también lo puede hacer, es replicable. Es sistemático, sigue un método. Yo le puedo indicar a usted que se ponga sobre una mesa con el dado sobre el dedo gordo y lo tire en determinadas condiciones. Es sistemático, es replicable, se puede repetir indefinidamente, siempre en las mismas condiciones, pero el resultado no puede predecirse con certeza, porque interfieren o influyen una serie de factores azarosos o aleatorios. Entonces tenemos que pensar en tipos de experimentos aleatorios. Hemos comentado uno de ellos, luego veremos alguno más, pero el experimento aleatorio clásico es tirar un dado y observar qué cara sale, tirar una moneda y ver si sale cara o cruz, meter en una bolsa una serie de canicas de diversos colores y sacar una de ellas, sin verla, por supuesto. Entonces, para definir un experimento aleatorio se tienen que reunir 4 condiciones. En primer lugar, se debe poder repetir indefinidamente siempre en las mismas condiciones. Indefinidamente es hasta que me aburra. Actualmente los experimentos aleatorios se pueden hacer por ordenador y podemos obtener en repeticiones un número muy elevado de repeticiones del experimento aleatorio. Nosotros nos cansaríamos, pero el ordenador puede hacer 10.000 millones o millones de repeticiones y siempre en las mismas condiciones. En segundo lugar, el segundo criterio para determinar que un experimento es aleatorio, que el resultado de cada ensayo pertenezca al conjunto de todos los resultados posibles. A ese conjunto de todos los resultados posibles vamos a llamar E. Por ejemplo, en el caso del dado, el ejemplo paradigmático. ¿Cuál es el conjunto de todos los resultados posibles? Pues que salga una cara, perdón, que salga un punto, que salga 2 puntos, 3, 4, 5 o 6. Si el dado es clásico con 6 caras. Ese es el espacio de todos los resultados posibles, el espacio E. Me pueden decir, bueno, pero es que también el dado se puede quedar un poco entre... Es muy difícil, muy difícil. Con una esquina puesta sobre la mesa y que no salga una cara de forma muy, muy definida. Bien, no vamos a considerar esos casos excepcionales. Tenemos que precisar, antes de realizar el experimento, todos los resultados posibles. Cuando tiramos una moneda
al aire para observar si sale cara o cruz, el conjunto de resultados posibles son cara o cruz. Es obvio, me pueden decir ustedes. Bueno, que también se puede quedar de canto. Bien, vamos a esas posibilidades excepcionales las vamos a eliminar de nuestro tratamiento, y si no las eliminamos tiene que estar dentro del conjunto E. Tenemos que definirlas previamente a realizar el experimento. Entonces, cada ensayo debe observarse un resultado que esté dentro del conjunto E. Por consiguiente, una tarea fundamental es determinar ese conjunto E, ese conjunto universal de todos los resultados posibles, previamente a realizar el experimento. Es una de las tareas más importantes. Aunque en el caso de los dados y en el caso de la moneda sean sencillos, habrán otros que no lo sean, que sean un poquito más complicados. Al final de la clase vamos a ver uno que me tocó de forma personal. Bien. El tercer criterio es que no podemos predecir con certeza el resultado que tendremos en cada ensayo concreto. Es decir, en un ensayo concreto, el primero, por ejemplo, yo no puedo saber si me va a salir, cuando tiro el dado, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. No lo puedo saber con certeza. Puedo establecer cierta probabilidad para cada cara, pero no hemos introducido el concepto, con lo cual lo único es que yo no puedo predecir con certeza lo que va a suceder en cada ensayo. Y el cuarto criterio es muy interesante. Es que cuando aumenta el número de ensayos, vamos a llamarle el número de ensayos n minúscula, es decir, yo puedo tirar el dado una vez, 10 veces, 100, 1000, 1.000.000. Bien, cuando aumenta ese número de ensayos, la proporción relativa de aparición de cada resultado del espacio E tiende a aproximarse a un valor fijo. Vamos a comentar estos criterios. ¿Es un experimento aleatorio el tirar una moneda o un dado? ¿Cumple los 4 criterios que hemos visto anteriormente? Creo que estarán todos de acuerdo en que sí. Tirar una moneda o tirar un dado o 2 dados cumple los criterios que hemos visto anteriormente de que podemos repetir la tirada indefinidamente. El resultado de cada ensayo pertenece a todos los resultados posibles, cara o cruz o cualquiera de las 6 caras posibles del dado. Antes de tirar la moneda o del dado no podemos saber qué resultado vamos a obtener, y si incrementamos el número de ensayos y vamos realizando para cada n la frecuencia relativa de aparición de cada resultado, por ejemplo, para la tirada de cara o cruz de una moneda, puedo calcular el número de veces que ha aparecido la cara en 10 ensayos. Puedo calcular el número de veces que ha aparecido la cara en 100 ensayos. Puedo calcular el número de veces que ha aparecido la cara en 1000 ensayos, en 1.000.000 de ensayos. Bien, ese cociente que vamos obteniendo haciendo el número de ensayos cada vez mayor, tiende a aproximarse a un valor fijo. En este caso, todos ustedes, en el caso de la moneda, todos ustedes estarán de acuerdo que si la moneda es insesgada, no está trucada, ese valor debería ser 0.5 para la cara y 0.5 para cruz. Por lo tanto, tirar una moneda o un dado son experimentos aleatorios. Es aleatorio sacar una canica de una bolsa con 3 tipos de canicas. Supongamos que hemos metido 30 canicas en una bolsa. 10 de ellas son verdes, 10 de ellas son azules y 10 de ellas son rojas. Y sin mirar, sacamos al azar una de ellas y observamos su color. ¿Cumple los 4 criterios, que hemos indicado de los experimentos aleatorios? Obviamente sí. De nuevo, el experimento es replicable siempre y cuando, después de extraer una canica, la volvamos a introducir en la bolsa. Esto se llama un experimento aleatorio en donde se hace para que las probabilidades no cambien a lo largo de los diversos ensayos. Si yo cojo de las 30 de las 30 canicas, una, observo su color y no la vuelvo a introducir de nuevo en la bolsa, las probabilidades cambian. Entonces, esto se llama con reemplazamiento, extracción de canicas
o de cualquier otro elemento con reemplazamiento. Bien, si se hace el proceso de reemplazamiento se realiza, entonces cumple las 4 condiciones, que las vamos a poder repetir indefinidamente en las mismas condiciones. Si no volviéramos a poner las canicas en la bolsa, eso de las mismas condiciones no se cumpliría, pero si la hacemos con reemplazamiento, sí. El resultado posible de cada ensayo pertenece al conjunto de todos los resultados posibles. En este caso, el resultado el conjunto de todos los resultados posibles es canica verde, canica azul, canica roja. No puedo sacar ninguna canica que no sea de ese color. Antes de sacar la canica no podemos predecirla con certeza, y haciéndolo con reemplazamiento yo puedo utilizar 10 ensayos, 20, 100, 1000, 1.000.000. Y el número, el cociente entre el número de ensayos que me ha aparecido la canica roja partido por el número total de ensayos que he realizado debería aproximarse a un resultado que, si la extracción se hace completamente al azar, de forma ciega, debería ser 1/3. 1/3 de las veces obtendré una canica roja, 1/3 de las veces obtendré una canica azul y 1/3 de las veces obtendré una canica verde. Era la última que me quedaba. Bien, hemos visto entonces que 3 experimentos aleatorios clásicos son tirar una moneda, tirar 1 o 2 dados, o sacar unas canicas de una bolsa. Más adelante les comentaré algo muy interesante sobre este simple ejemplo de sacar canicas de una bolsa, que parece un ejemplo trivial, casi de los mismos que condujeron a la aparición de la probabilidad, pero que dio lugar a la distribución de Maxwell-Boltzmann en física. Es decir, que todo lo que vemos aquí, que parece los ejemplos que algunas veces pueden parecer trivial, pueden no serlo. Bien, vamos a poner un tercer ejemplo. ¿Sería un experimento aleatorio poner a jugar al Real Madrid y al Barcelona? ¿Cumple las 4 condiciones? Vamos a verlo. Recordemos las 4 condiciones. ¿Podemos repetir indefinidamente en las mismas condiciones el poner a jugar al Real Madrid y Barcelona? Piénselo, yo creo que no. Imaginemos que realizamos el primer ensayo. Hoy me cojo al Real Madrid y Barcelona y que jueguen. Y uno de ellos gana o empatan. Y al día siguiente les vuelvo a pedir que realicen el partido. ¿Se está realizando el partido en las mismas condiciones la primera vez, el primer ensayo, y el segundo ensayo? Obviamente no. Obviamente no, porque tenemos memoria. Si, por ejemplo, pierde el Real Madrid en el primer ensayo, en el primer partido, cuando vayan a jugar el segundo partido, pueden haberse descorazonado. No están en la misma condición que en el primer partido. O a lo mejor se pueden haber acrecentado. El caso es que la repetición en las mismas condiciones no se cumple, no es un experimento aleatorio. Y es difícil repetirlo, pero bueno. El resultado de cada ensayo pertenece al conjunto de todos los resultados posibles. Vale, sí. ¿Qué resultados posibles serían esos? Pues si nos hiciéramos una tabla, este ya es un poquito más complicado, vamos a ver en la tableta los resultados posibles. Podemos dibujar aquí el resultado del Madrid y el resultado del Barcelona. Supongamos que los resultados posibles podrían ser 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, y estoy poniendo solamente los resultados posibles si hubieran empatado. Sigamos. Supongamos que gana el Real Madrid. Entonces podría ser que ganase 1-0, 2-0, 3-0, supongamos que ganase el Barcelona, le daríamos la tabla 0-1, 0-2, 0-3, pero la cantidad
de posibles resultados de este experimento aleatorio es contable, pero es infinita. Obviamente, a partir de 5 o 6 goles va a ser muy difícil que uno le meta al otro, pero el caso es que son posibles. Bien, vemos que aquí, en este experimento aleatorio, el segundo criterio se cumpliría, aunque el conjunto E sería infinito. Pero simplemente, como el primero ya no lo cumple, ya no es un experimento aleatorio. Punto. Aunque pueda cumplir alguno de los posteriores. Por ejemplo, yo no puedo predecir con certeza quién va a ganar en un partido concreto, ¿verdad? Cumple el criterio tercero y cumple el segundo, pero no el primero. Hombre, el cuarto lo podría cumplir si dedicáramos toda nuestra vida a realizar esta serie de partidos, pero no tiene sentido. En cuanto incumpla uno de estos criterios, ya no es un experimento aleatorio. Bien, por consiguiente ya hemos visto claramente la importancia de definir inicialmente el espacio muestral E, el conjunto de todos los resultados posibles. Eso es lo primero que tenemos que realizar en cualquier ejercicio sobre probabilidad. Preguntarnos cuál es el espacio E, conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Ya hemos visto anteriormente, en el caso de tirar una moneda o tirar un dado, cuál sería ese espacio muestral. Y hemos también, ¿cuál sería el espacio muestral? Hemos hablado de él. En el caso de las canicas, pues el espacio muestral, si conseguimos, por ejemplo, vamos a borrar esto. Para determinar aquí el espacio muestral deberíamos saber de antemano el número de ensayos. Supongamos que el número de ensayos que vamos a realizar es 3. A ver, ¿no? Vale. N igual a 3. ¿Cuál dirían ustedes que es el espacio muestral? Lo vamos a definir el espacio muestral mediante un círculo en el que van a estar todos los elementos de ese espacio muestral. Entonces, en 3 ensayos yo puedo tener una bola roja, puedo obtener las 3 bolas rojas, las 3 bolas verdes, las 3 bolas azules, o combinaciones entre ellas. Vamos a intentar hacerlo poniendo, en vez de el color, la inicial del color. Entonces podría obtener un primer elemento del espacio muestral sería rojo, rojo, rojo. A ver, sería. Tendríamos aquí un primer elemento rojo, rojo, rojo. Lo cerramos entre corchetes para indicar que es un elemento de ese espacio muestral. Otro elemento sería verde, verde, verde. Otro elemento sería azul, perdón. Parece que me sale más fácilmente para indicar azul la Z que la A. Bien. Azul o azul. Y me quedo corto en el... Vamos a borrar aquí un poquito para hacerlo más grande. Y luego ya... Luego tendríamos... Me puede salir primero rojo, el segundo rojo y el tercero verde. Rojo, rojo, azul. Y tendríamos que ir contabilizando el número, todos los posibles resultados de ese espacio muestral. Observen que en este caso no he hecho los cálculos, pero tendríamos bastantes elementos en este espacio muestral, simplemente con 3 extracciones. Ven que aquí el ejemplo ya se hace un poquito más complicado. Y en el espacio muestral del poner a jugar Real Madrid y el Barcelona, pues lo mismo.
El espacio muestral es bastante más complicado. Normalmente los ejercicios nos ponen espacios muestrales relativamente simples, que no superen la veintena de elementos del espacio muestral. Pero tenemos que tener muy claro cuál es el espacio muestral. Porque lo que vamos a hacer es que a cada elemento de ese espacio muestral y a cada subconjunto del mismo le vamos a asignar un número, que va a ser su probabilidad de ocurrencia. Entonces, tenemos dos aspectos dos conceptos que tenemos que diferenciar claramente. El espacio muestral, cada uno de los elementos de ese espacio muestral, todos aquellos sucesos posibles dentro del espacio muestral, y asociado a cada uno de esos elementos del espacio muestral, un número entre 0 y 1, que va a ser su probabilidad de ocurrencia. Nos va a medir si es más o menos posible que ocurra ese suceso. Entonces tenemos sucesos y números asociados a cada uno de los sucesos. Y ahora vamos a ver qué son los sucesos, un subconjunto del espacio muestral. Bien, vamos a tratar básicamente con el paradigma clásico, el del dado. Tenemos un dado normal, no trucado, en el que por consiguiente tenemos 6 sucesos. Que salga elementales, que salga un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Observen que los sucesos es que salga una cara con un punto, no es el suceso 1. Tenemos que diferenciar el resultado del suceso de la posibilidad de asignarle valores numéricos distintos a la probabilidad, luego lo veremos más adelante. Entonces, tenemos en primer lugar que determinar cuáles son los sucesos elementales. Los sucesos elementales del espacio muestral E son aquellos que constan de un solo elemento. Vamos a verlo en el caso del dado. Si yo tiro un dado una vez, ¿qué resultado puedo obtener? Pues puedo obtener un dado con un punto, con 2, con 3, cuatro, 5 y 6. Esos son los sucesos elementales y, por tanto, el conjunto de todos los resultados posibles que yo puedo obtener, es decir, el espacio E, me viene dado por esos 6 sucesos elementales, porque cada uno de estos sucesos se puede considerar como un subconjunto formado por un solo elemento. Y observen que no he puesto los números para diferenciarlo, el resultado del espacio muestral de un concepto que veremos en temas posteriores. De momento vamos a llamarlo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por comodidad, pero recuerden que la asignación de números, no probabilidades, al espacio muestral tiene algunas particularidades que veremos más adelante. Bien, esto es el espacio muestral. Estos son los sucesos elementales. Ahora bien, yo puedo formar sucesos más complicados. Puedo decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un 1 o un 2? En ese caso, lo que estaría haciendo sería considerar el suceso compuesto por los elementales 1 y 2, o el suceso compuesto por los sucesos 3, 4, 5 y 6. Por consiguiente, los sucesos elementales son aquellos del espacio muestral compuestos por un solo elemento, y los compuestos son aquellos que están compuestos, valga la redundancia, por más de un suceso elemental. Por consiguiente, tenemos que diferenciar sucesos elementales de sucesos compuestos. En el caso de los dados ya lo hemos visto claramente. Otro tipo de suceso del que podemos hablar es el suceso seguro. Es aquel que ocurre siempre que se realiza el experimento aleatorio. En el caso de los dados, ¿cuál podría ser el suceso seguro?
aquel que agrupe a todos los sucesos elementales. Si yo digo, el suceso seguro es que me va a salir un 1, o un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6. Es el suceso seguro. Si tiro la moneda, si tiro el dado, me va a salir alguno de esos elementos. Por lo tanto, el suceso seguro usualmente va a ser aquel compuesto, aquel suceso compuesto por todos los sucesos elementales. El suceso imposible es todo el suceso que no puede ocurrir nunca, aunque se repita infinitas veces el experimento. Observen que en el diagrama anterior no hemos visto ese suceso. Aquí tenemos los sucesos elementales, alguno compuesto. Bien, pues es necesario ampliar el esquema para incluir un suceso que no va a producirse nunca, que es el suceso que se suele representar mediante esta letra griega, un suceso especial que tiene probabilidad nula de producirse. Este suceso es importante incluirlo para que los teoremas sobre probabilidad cuadren y cumplan las condiciones que se les pide. Entonces, vamos a hablar de un suceso imposible, que es todo un suceso que no puede ocurrir nunca, aunque se repita el experimento aleatorio infinitas veces. Por ejemplo, ¿qué suceso nunca se podría producir? Pues, por ejemplo, obtener 0 caras. Si el dado es uno normal, no se va a producir. Obtener 100 caras. Obtener menos una cara. Es decir, son sucesos que no pueden producirse. Y por consiguiente, a esos sucesos se les va a asignar un valor de probabilidad de 0. Vamos a tener que hablar también de sucesos complementarios o contrarios de A. A estos sucesos complementarios van a venir denotados por una barra horizontal sobre el suceso. Es decir, si tenemos un determinado suceso y a ese suceso le damos un nombre, el suceso A, por ejemplo, su complementario va a ser barra A. Observen, hasta el momento la barra la hemos utilizado para hablar de medias. Decimos la media de X y le ponemos la barra encima. Bien, cuando estamos en probabilidad, esa barra no significa media, obviamente. Entonces el contexto nos va a diferenciar claramente los símbolos. ¿Y cómo se define el suceso complementario? Es aquel suceso que ocurre siempre que no ocurre A. Por ejemplo, si el suceso A yo lo defino en la tirada de los dados como que me salga 3 o menos que 3. El suceso A será un suceso compuesto por los elementos 1, 2 y 3. ¿Y cuál será el suceso complementario a A? Todos aquellos que se van a producir siempre que no ocurra A. Es decir, si se produce el suceso 4, 5 o 6, A no se está produciendo, se está produciendo el complementario. Por consiguiente, el complementario de un conjunto A es el formado por todos los sucesos elementales que no están dentro de A. En el diagrama anterior no vamos a considerar dentro del suceso el suceso de probabilidad nula. Aquí tenemos, por ejemplo, el suceso A que me salga 1 o 2, lo hemos señalado lo hemos agrupado mediante un subconjunto. A este subconjunto, formado por los sucesos 1 y 2, le podríamos llamar el conjunto A. Bien, pues la agrupación de todos los sucesos elementales que no estén dentro de ese conjunto es el complementario de A. Y viene representado por el otro subconjunto en rojo que hemos puesto aquí. Y para diferenciarlo, haríamos esto. A y complementario de A. Muchas veces en los diagramas de Venn esto se representa de otra forma. Aquí teníamos, en el ejemplo que hemos puesto, teníamos los elementos discretos. Cuando no los tenemos discretos, voy a avanzar un poquito. Aquí tenemos una representación
En la figura de arriba tendríamos un rectángulo todo pintado en verde. Todos los puntos que estén dentro de ese rectángulo serían los sucesos elementales de E. Dentro de ese conjunto E o conjunto universal podemos definir un suceso, que serían todos los puntos, por ejemplo, que están dentro del círculo al que hemos etiquetado como A. Bien, una vez definido un subconjunto de E al que hemos llamado A, cualquier punto que quede fuera de A será el complementario de A, que sería la tercera fila de esta tabla. Ahí se ve claramente A y el complementario de A en términos de un diagrama de Venn. Y obviamente aquí los sucesos no son discretos, sino que serían continuos. De la misma forma, si tenemos dos subconjuntos, el A y el B, la unión de ellos será todos los sucesos que formen parte de A y de B. Por tanto, estarían formados por el área en verde de la cuarta columna. Observen que aquí no se ha representado, por alguna razón, el espacio muestral E, pero se asume que A y B pertenecen a ese espacio muestral. Entonces, A unión B sería la intersección de todos los sucesos, la unión de todos los sucesos que forman parte de A y de B. La otra posibilidad es la intersección de los conjuntos. Si tenemos un conjunto A de sucesos y otro subconjunto B de sus sucesos, su intersección es todos aquellos sucesos que estén en ambos conjuntos al mismo tiempo. Sería la última fila que pueden ver en pantalla. Y aquí los elementos que pertenecerían a la intersección serían aquellos que están dibujados de un verde más oscuro, porque los que están dibujados de un verde más claro pertenecen a A o a B, pero no a ambos. ¿De acuerdo? Es decir, que con los sucesos de un espacio muestral se opera lo mismo que con el álgebra de conjuntos. Tienen exactamente... Perdón, me he ido. A ver, volvamos entonces a donde estábamos. Estamos hablando de sucesos complementarios, el suceso que ocurre siempre que no ocurre A, sucesos excluyentes o incompatibles a aquellos que no pueden presentarse a la vez, es decir, no pueden aparecer simultáneamente. Su aparición simultánea es el suceso imposible. En el caso de la moneda, tirar la moneda, obviamente el suceso cara y el suceso cruz no pueden producirse al mismo tiempo. Son sucesos excluyentes o incompatibles. Recuerden que podemos definir conjuntos que tengan elementos en común. Sucesos dependientes son aquellos cuya probabilidad de aparición depende del suceso que haya surgido anteriormente. El concepto de dependencia lo veremos más adelante, cuando ya sepamos un poquito más de probabilidad. Pero podemos tratar de pensar en un suceso que sea dependiente de otro. Pues ahora mismo me viene a la mente supongamos que yo estamos hablando de la probabilidad de tener un accidente en carretera. Ese suceso, supongamos que definimos el suceso, tener un accidente en carretera sin haber visto ningún accidente previo o habiéndolo visto. Está muy claro que esos sucesos van a ser dependientes, en el sentido de que si yo he visto un accidente hace media hora en carretera, voy a bajar la velocidad porque tengo más presente que puedo sufrir un accidente de tráfico. Entonces, todos los sucesos en los que haya dependencia se van a decir que son sucesos dependientes. Y es muy importante este concepto. Pero se verá más detenidamente y lo definiremos más concretamente cuando asignemos a estos sucesos probabilidades. Por ejemplo, tirar un dado, lo que vaya a suceder en los distintos ensayos no es dependiente el uno del otro. Si yo saco un 5 en un ensayo de un dado, no me va a afectar para nada a los siguientes ensayos, ni tirar una moneda. Pero, por ejemplo, en el caso que hemos visto del
de que jueguen repetidamente el Barcelona y el Real Madrid, los resultados sí son dependientes, como hemos tratado de explicar anteriormente. Sucesos independientes son cuando la probabilidad de aparición de sucesos no depende de sucesos anteriores. Como todavía el concepto de probabilidad no está claramente definido, vamos a definirlo en términos de dependencia. Cuando lo que suceda en un ensayo no depende de los ensayos anteriores. Las operaciones con sucesos siguen las mismas reglas, ya lo hemos visto, que el álgebra de conjuntos. La regla conmutativa, asociativa, distributiva y de simplificación, tanto para la unión de conjuntos como para la intersección de conjuntos. Si nos referimos simplemente a la unión de los subconjuntos de sucesos A y B es la misma que B y A, es decir, da igual el orden en que lo realices. La asociativa, si tenemos tres subconjuntos de sucesos, da igual cómo los agrupes. Si agrupes primero el A y el B y luego el C, es lo mismo que si lo hicieras el B y el C y luego el A. Es decir, habiendo estudiado un poquito de conjuntos, es manejar estas propiedades. Estas propiedades de conmutativa, asociativa, distributiva y de simplificación funcionan tanto para unión como para intersección. Ya hemos visto anteriormente este diagrama, sería la forma de razonar con las operaciones que podemos realizar con los sucesos. Las operaciones, recuerden que son complementario, unión e intersección, y los sucesos son subconjuntos del espacio muestral E. Todo esto de forma gráfica, expresado de forma gráfica mediante los diagramas de Venn. Bien, ya hemos visto por consiguiente el concepto más importante de la primera parte de este tema, el concepto de espacio muestral. Y hemos dicho, tenemos una serie de sucesos dentro del espacio muestral, de subconjuntos, y a cada uno de esos subconjuntos, ya sea elemental o ya sea compuesto, le vamos a asignar un valor que nos indique qué posibilidad tiene de producirse ese suceso, elemental o compuesto. Ese valor numérico que le vamos a asignar es su probabilidad, la posibilidad de ocurrencia de un suceso. Y de momento vamos a hablar simplemente de espacios muestrales discretos. Bien, pues tenemos básicamente tres definiciones. Y cada una de ellas nos va a servir en contextos distintos. La definición clásica de Laplace es una definición claramente experimental. Nos va a decir la probabilidad de un suceso A es igual a un cociente entre qué. Pues en el numerador ponemos aquellos sucesos que estén dentro el número de sucesos que estén dentro del conjunto A, y en el denominador ponemos el número total de casos que puedan producirse. En el caso de los dados, supongamos que nos planteamos cuál es la probabilidad de obtener un 1 o un 2. El suceso A es 1 y 2. Está compuesto por dos sucesos elementales. En una tirada, ¿cuántos sucesos se me pueden producir? 6. ¿Cuántos son favorables, están dentro del subconjunto A? 2. Pues entonces Laplace definiría para el subconjunto 1, 2, la probabilidad sería 2/6. ¿Qué supuesto ha hecho Laplace? Que todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad, son equiprobables. En algunos casos es factible realizar este supuesto, pero no en todos. ¿Quién nos dice a nosotros que el dado no está trucado? Si no está trucado, tenemos razones para suponer que los 6 sucesos elementales de tirar un dado tienen la misma probabilidad. Entonces podemos aplicar la definición de Laplace, que no necesita nada más que determinar el número de elementos que hay en el subconjunto que quiero determinar su probabilidad en relación al número total de sucesos elementales. Pero ¿quién me dice a mí que el dado no está trucado? Laplace asume equiprobabilidad. Entonces, en una serie de experimentos aleatorios es factible hacerlo, pero no en todos. Entonces, la regla de Laplace es aplicable siempre y cuando se cumpla el supuesto de que todos los elementos
sucesos elementales son equiprobables. Y en este caso, para determinar el número total de casos necesitaremos la combinatoria, que lo veremos el próximo día. Sin embargo, cuando la condición de equiprobabilidad no está garantizada, entonces no vamos a saber el número de casos favorables y el número de casos posibles. Alguno de ellos nos va a fallar. Y en este caso lo que podemos hacer es aplicar otra fórmula, la definición estadística. En este caso sería, como no puedo asegurar que todos los sucesos elementales sean equiprobables, vamos a realizar el experimento n veces. Y vamos determinando el cociente que resulta en 10 veces. ¿Cuánto vale el cociente de sucesos favorables a partido por el total de sucesos posibles? Y luego lo que vamos haciendo es incrementar el número de ensayos. Vamos a tener un cociente para 10 ensayos, para 20, para 100, para 1000, para 10.000. Bien, todos esos cocientes para cada n, ¿a qué número tienden? ¿Cuál es, en términos matemáticos, cuál es el límite del cociente entre el número de casos favorables partido por el número de casos posibles, cuando el número total de ensayos lo voy haciendo cada vez mayor, es decir, tiende a infinito? Bien, el número al que tiende ese cociente es la probabilidad de A. Es una definición puramente estadística, que exigiría repetición un número suficiente de veces, porque nunca vamos a llegar a infinito, un número suficiente de veces de ese experimento aleatorio. Pero obviamente no siempre vamos a poder realizar un experimento aleatorio cientos, miles, cientos de miles de veces. Entonces, esta segunda definición la vamos a aplicar cuando podamos repetir el experimento muchísimas veces y no estemos seguros de la condición de equiprobabilidad. Y obviamente, como siempre no vamos a tener que parar en un n determinado, no vamos a poder llegar nunca a infinito, siempre habrá una pequeña diferencia entre la verdadera probabilidad de A y el límite que el número que hemos determinado como límite de ese cociente entre el número de ensayos positivos partido por el total. Es decir, que siempre tendremos un error. Ese error será cada vez menor cuanto mayor sea n. Y luego tenemos la definición axiomática de Kolmogorov, en 1933. Kolmogorov no se va a preocupar de dar definiciones que se puedan aplicar a un caso u otro. Él va a decir que si cualquier aplicación del conjunto de los subconjuntos de E a un conjunto de números que cumplan las siguientes condiciones, es una definición de probabilidad. Otra cosa es que sea útil, pero él va a decir, si tenemos un espacio muestral E y una vez definimos un suceso A, lo que hacemos simplemente es asignarle un valor numérico A que nos indique su posibilidad. Bien, si esa aplicación que va de los sucesos que están dentro del conjunto E a un valor numérico entre 0 y 1, si esa aplicación, su conjunto, valor numérico, cumple las siguientes condiciones, es una condición válida y aceptable. La primera condición, que la probabilidad del subconjunto A tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, cualquier subconjunto que yo elija del conjunto E tiene que tener probabilidad 0 o mayor que 0. Es obvio, en este caso. El único, por ejemplo, un subconjunto del espacio universal que le puedo asignar la probabilidad 0 es el subconjunto formado por el conjunto vacío. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de cualquier elemento tiene que ser mayor o igual que 0. La probabilidad del subconjunto total va a ser la unidad. Si yo realizo el experimento aleatorio de tirar un dado y el espacio muestra y defino el subconjunto formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, estoy definiendo el conjunto global del experimento aleatorio de tirar un dado. La probabilidad de que me salga alguno de los 6 elementos es segura, es el suceso
es seguro. Por consiguiente, la probabilidad que le tendría que asignar al subconjunto E tiene que ser la unidad. Y si además, si los sucesos son disjuntos, es decir, no se solapan, no tienen elementos en común, se cumple esta regla, que la probabilidad de la unión de todos esos subconjuntos es la suma de las probabilidades de los elementos individuales, siempre y cuando los sucesos no tengan elementos en común, sean sucesos disjuntos, es decir, no se solapen, es decir, la intersección entre los subconjuntos A sub 1, A sub 2, A sub 3 sea el conjunto vacío. Bien, pues Kolmogorov va a decir, si tienes una aplicación que vaya de los subconjuntos de E de cada subconjunto le dé un valor numérico entre 0 y 1 que cumple estas tres condiciones, esa es una definición de un espacio de probabilidad válida, aceptable. Es axioma porque simplemente afirma, vamos a ver, usted ha hecho esta asignación de subconjuntos a valores numéricos entre 0 y 1. Entonces, si cumple estos tres supuestos, estos tres axiomas, es un espacio de probabilidad válido. Otra cosa es que sea útil, pero válido lo es. Eso es lo que dice. Esta es la tercera definición de Kolmogorov. Bien, y ya para terminar, les voy a poner un ejemplo personal de todos estos conceptos que a lo mejor le resulta interesante. Cuando yo era joven, dos de mis amigos y yo nos levantamos tarde para asistir a un examen de estadística, aunque nos habíamos quedado, porque habíamos quedado de juerga la noche anterior. Es decir, llegamos tarde al examen. Sabiendo que no podíamos poner esta excusa al profesor, le mentimos. Le dijimos que la causa de nuestra incomparecencia al examen había sido porque se nos había reventado una rueda del coche en el que habíamos utilizado para tratar de llegar al colegio. Bien, le pedimos que por favor nos hiciera el examen al día siguiente. El profesor era un buenazo y asintió. Vale, al día siguiente resulta que nosotros tres nos pilló solos, nos sentamos en la clase nosotros solitos y tenía preparado un examen para nosotros tres. Nos dijo que debido a las circunstancias en las que se iba a producir este examen, lo iba a dividir en dos partes, la primera y la segunda. La primera contaba solamente el 10% de la nota, la segunda el 90%. Bueno, pero después del favor que nos había hecho, no estábamos nosotros para preguntarle nada, así que vale, comenzamos a realizar el examen. Por mi parte comienzo a realizarlo y observo que era relativamente fácil, estupendo. Suspiro aliviado, lo realizo y cuando paso la hoja a realizar la segunda parte, me quedo blanco. Solamente había una pregunta en el segundo examen. La pregunta era, ¿qué neumático reventó? ¿Qué probabilidad teníamos de acertar los tres amigos en indicar el mismo neumático? Nos había pillado. El próximo día resolvemos este ejercicio.